Soy investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, en México. Trabajo en el área de instituciones políticas y desde 2019 ingresé con un proyecto de investigación relacionado con la gobernanza territorial y los sistemas agroalimentarios localizados, específicamente alrededor de protecciones institucionales como son las denominaciones de origen, las patrimonializaciones alimentarias y las indicaciones geográficas. Uno de los temas en los que yo me enfoqué también durante el doctorado, en la maestría analicé organizaciones de productores rurales en la zona de Hidalgo y en el doctorado me enfoqué sobre todo en la relación de algunas regiones rural-urbanas, como fue el periurbano aquí en Xochimilco, y analicé las agroindustrias alrededor del cultivo del amaranto. Entonces, la parte de la ruralidad me ha parecido siempre muy compleja, pero muy interesante y también siempre consideré que el elemento de la seguridad alimentaria, que la parte de la alimentación era indispensable. Eh, Entiendo que los temas, las dinámicas, los fenómenos sociales, mundiales, o sea, todo va cambiando, pero debajo de subyace el elemento de la alimentación. O sea, la parte de la alimentación me parece que no hay duda de la relevancia que tiene, que tuvo, que tiene y que tendrá. Entonces, cuando yo me percaté de que independientemente de los fenómenos que a nuestro alrededor ocurrían, el elemento de la parte alimenticia, la parte de la seguridad alimentaria, que también lo he abordado, este elemento de la disponibilidad, del acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos, no podía obviarse y requería siempre de un ojo puesto sobre ese tema e investigaciones que se fueran moviendo y que nos fuéramos actualizando para descifrar la parte alimenticia. Y entonces, cuando hablas de la parte alimenticia, por supuesto, no solamente está la parte rural, está la parte de la agricultura, está la parte de la agroindustria, también está toda la parte de las cadenas y los comercios. Entiendo que hay una relación entre estos elementos, no solamente rurales, también urbanos, pero surge para mí de estos entornos rurales y desde ahí es donde me parece que siempre hay que tener el foco y que se enriquece mucho con otras disciplinas y que se enriquece con estos otros elementos de otros espacios, probablemente como el urbano. Como uno de los focos de la investigación en la que más me he centrado es en bienes agroalimentarios específicos y que tienen un anclaje territorial, social, biocultural, como por ejemplo el caso del amaranto o el caso del chile yagualica en Jalisco, que es un chile que cuenta con denominación de origen, ahorita menciono brevemente eso, el cacao de Grijalba, esto en México, también he hecho algunos análisis de la quinoa de Bolivia. Me he enfocado justamente en identificar cómo alrededor de un bien específico hay una serie de elementos que le rodean, que le caracterizan y que le dotan de ciertos tipificadores y ciertos elementos que le hacen único. Y normalmente o usualmente este tipo de características únicas se dan por una relación de este bien con su territorio de origen, con elementos naturales, pero también con elementos humanos. Entonces, el valorizar las características únicas de estos bienes es lo que puede apoyar también la dinamización de los territorios, sobre todo porque alrededor de estos bienes se pueden generar unas ciertas rentas de reputación, que es que el consumidor valoremos el valor agregado, valga la redundancia, que está detrás de no solamente ese alimento. Por ejemplo, detrás del amaranto, que está reconocido, al menos en la Ciudad de México, la alegría de amaranto está reconocida como patrimonio inmaterial, reconoce no solamente al bien como tal, sino a todos estos elementos tradicionales, culturales, históricos y sociales que le preceden y que le caracterizan. México actualmente cuenta con 18 denominaciones de origen a productos agroalimentarios, destilados y artesanías. La denominación de origen es un sello de calidad que reconoce a ciertos bienes precisamente por este vínculo del que les hablaba, porque poseen características organolépticas, naturales, nutracéuticas, pero también que alrededor de estos bienes tienen otros elementos sociales, culturales, históricos y tradicionales, como ya lo mencionaba, que le dotan de cierta identidad. Una de las más reconocidas en México y en el mundo es la de tequila,
que se hace precisamente y que obtiene su nombre de la región de Tequila en Jalisco. Pero México tiene 11 denominaciones agroalimentarias más, no solamente de destilados, como mencionaba, el chile de Yagualica en Jalisco, el mango Ataulfo, el chile habanero de la península de Yucatán, el cacao de Grijalba en Tabasco, el arroz de Morelos, el café de Veracruz, café de Chiapas, el café pluma de Oaxaca. Alrededor, si se fijan, de este tipo de alimentos que están vinculados con su lugar de origen, que hasta en el nombre lo tienen, estas denominaciones de origen o patrimonializaciones como las que les mencionaba del caso del amaranto, que es otra figura, lo que hacen es valorizar y otorgar valor, es precisamente esa parte de la valorización, sobre el reconocimiento que se le puede dar a estas características que alrededor del producto le dotan de una profunda identidad. Y a mí me ha interesado muchísimo eso y he podido reflexionar y entender cómo estas figuras, en sus tonalidades, por supuesto, con una serie de claroscuros, con una serie de matices, se pueden posicionar como instrumentos que dinamizan el territorio, que contribuyen a que las cadenas de valor puedan posicionarse mejor y pueden generar también una serie de beneficios territoriales, pueden contribuir a la conservación de los recursos genéticos de una zona porque hay que mantener, hay que conservar unas condiciones agronómicas específicas para que estos bienes puedan seguirse reproduciendo, pero también pueden abonar a el incremento en los ingresos de los productores si logran insertarse a cadenas que valoren este tipo de productos en específico. Y también la denominación de origen es un mecanismo de gobernanza territorial que alrededor de un proyecto de este tipo, de una iniciativa, pues puede articular a actores públicos y actores privados de diferentes sectores alrededor de la identidad construida o de una reputación construida de un producto y dinamizar un territorio, pero también puede mejorar, puede abonar a la multifuncionalidad del territorio, que puede ser que un espacio territorial rural, por ejemplo, se ocupe no solamente o tenga funcionalidades no solo para la producción agroalimentaria, sino también para otras actividades como el turismo agroalimentario, las rutas gastronómicas, a eso se refiere la multifuncionalidad. Entonces, las denominaciones de origen o las patrimonializaciones alimentarias tienen un gran potencial de dinamizar el territorio en muchos órdenes. No obstante, detrás de eso hay que considerar también la gestión de cómo se lleva a cabo para que esta reputación, este reconocimiento termine abonando al desarrollo del territorio y no desterritorializando el beneficio o favoreciendo otro tipo de actores. Lo importante es que funcione para el desarrollo de pequeños productores locales o de productores que están en esas regiones y sin cuya participación las denominaciones de origen no tendrían sentido alguno. En realidad hay una lista, por ahí decirlo, de espera de productos que están ya a la puerta buscando este tipo de reconocimientos. No obstante, el sello de la denominación de origen es tan solo el inicio de la historia. Colocar esta denominación de origen, este reconocimiento, es el principio del proceso. De ahí a que el sello se convierta en una herramienta que termine de verdad generando desarrollo territorial, hay un camino muy largo todavía. Que al final podamos hablar de un resultado tangible. Las denominaciones de origen, a pesar de que tenemos 18, han mostrado todavía, tienen el reto de mostrar la funcionalidad para la que están creadas. Entonces, creo que hay dos partes. Por supuesto que sigue necesitándose el reconocimiento de otro tipo de productos que están por ahí en puerta. Hay muchísimos, también México tiene varios reconocimientos a alimentos reconocidos como patrimonio alimentario. Entonces, hay varias formas de valorizarlo, hay varias formas de reconocer este vínculo alimenticio territorial, como la denominación o como las patrimonializaciones. Entonces, por un lado, sí, que continúe este reconocimiento, que sigan avanzando este tipo de protecciones institucionales, pero a la par se necesita de que estas denominaciones o que estas patrimonializaciones redunden en un desarrollo territorial y aterricen, se operacionalicen y puedan abonar precisamente a la mejora de las condiciones de los actores que están alrededor de ese territorio. Y para mí me parece que para que eso ocurra, hay varios temas que tienen que empezar a considerarse siempre que se discutan esto y hacia allá va el futuro. En principio, la parte del desarrollo sostenible, el tema de la sostenibilidad no puede obviarse. La relación entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales tiene que estar presente, puesto que de esa manera se puede hablar de la sostenibilidad
en cualquier sector o en cualquier orden. Otro elemento que me parece sumamente importante es la inclusión del tema de la innovación. La innovación no solamente tecnológica, la innovación social, pero también la innovación ambiental. El tema de la innovación, el tema del cambio, el tema de la adopción de la tecnología. Y no solamente la tecnología, como a veces la tenemos en la idea, como aparatos técnicos o tecnológicos, sino como la serie de conocimientos tangibles e intangibles, tácitos y explícitos de una disciplina en específico, el abordaje, la absorción y el aprendizaje que pueda mejorar las capacidades de estos actores para que ellos puedan responder a los, a los vaivenes globales, a los cambios locales, a las adversidades de toda índole, que tengan las capacidades para responder a, a lo que pueda presentarse tanto en su entorno local como en el entorno global. La innovación tiene un papel sumamente importante y considero que se ha quedado un poco en los temas eh, para otros sectores y en realidad es muy importante a todos los niveles. La innovación está pensada para todos, no solamente para las grandes empresas, las grandes industrias o actores con grandes capacidades. La innovación también es posible en pequeños actores, pero hay que considerar el tema. Y otro tema, por supuesto, que me parece sumamente importante y que hay muchos avances al respecto, pero que siempre es relevante, es el tema de la gobernanza territorial, que es la articulación de actores. Si no hay articulación alrededor que se construya de una manera transparente, democrática, representativa, de todos los actores, de los intereses de todos los actores, difícilmente una iniciativa va a poder generar desarrollo y va a tender puede sesgarse hacia favorecer a otro tipo de actores con capacidades de mercado mucho más considerables. Entonces, este tema de la gobernanza territorial como articulación me parece que debe de estar también como la base de cualquier iniciativa y propuesta. Y por supuesto, el tema de género, la parte de la inclusión del papel de la mujer en la agricultura es un tema que tiene que ponerse visible en el tema agrícola. Hay muchos trabajos al respecto, hay líneas de investigación que tienen ya mucho conocimiento y un gran abordaje en materia del el papel de la mujer en la agricultura, pero también el papel de la mujer en la innovación, en la agroindustria. Pero en este momento pienso justo en estos cuatro enfoques que tienen que empezar a formar parte de las agendas hacia el futuro, la parte de la sostenibilidad, la innovación, la parte de la gobernanza territorial y por supuesto el elemento de género que me parece que harían muy integral eh, las investigaciones y las reflexiones que podamos tener cuando hablemos del sector agrícola, del sector agroindustrial, de la seguridad alimentaria en general. Cuando hablemos de la alimentación, me parece que eso nos puede poner muy bien, nos puede poner un gran, sentar las bases de nuestras reflexiones hacia el futuro. Tienen que ir de la mano. Ujú. Si tú de repente generas también una demanda de un cierto cultivo, porque haya política pública al respecto, porque se ponga de moda, por cuestiones nutricionales, como ocurre mucho, por ejemplo, con los superfoods, con la quinoa, con la chía, con el amaranto, que de repente tienen booms de consumo. Por un lado está muy bien, pero también a la par tienes que impulsar la producción, una producción que pueda responder de forma eficiente y también que genere un rendimiento adecuado para el productor que lo está llevando a cabo. Entonces, van de la mano la parte de impulsar la producción e impulsar el mercado que le reciba, o en el caso de un mercado que solicite y demande ese bien, impulsar la producción que responda al mercado. Y en el Inter hay muchísimas cosas de esta cadena de valor agroalimentaria, desde la producción, la transformación o procesamiento, la comercialización y el consumo. Entonces son cadenas que tienen que avanzar en conjunto, que tienen que caminar un poco de manera homogénea, porque si no se empiezan a generar una serie de desbalances que usualmente pueden ser aprovechados por otros actores. Entonces el sector avanza de esa manera, están unidos en ese punto. Considerar siempre el papel que México tiene en la producción agroalimentaria. México depende de cada año, pero en general se mantiene en un ranking entre la 11ª y la 12ª economía, potencia mundial en producción de alimentos. Somos un gran productor de alimentos. Exportamos, somos el principal productor de cerveza en el mundo, de aguacate. Exportamos muchísima cerveza, somos un gran exportador de berries, de jitomate, de aguacate. Entonces, México tiene un gran potencial para el mercado global. No obstante, siempre me ha parecido que también es necesario la satisfacción del mercado interno. Entonces, no olvidar que en realidad
la megadiversidad del país genera justamente esta riqueza, no solo productiva agroalimentaria, sino una gran riqueza gastronómica mexicana, que de hecho la gastronomía mexicana está reconocida como patrimonio cultural. Y eso la verdad es que es un dato interesante precisamente por la riqueza de los colores, los sabores, los saberes que están alrededor de nuestra gastronomía, pero que detrás de esa gastronomía hay un sector agrícola muy dinámico, en mucho movimiento y con actores que no solamente trabajan en esto, hacen de la vida agrícola, de la agricultura, su modo de vivir y su identidad. Entonces siempre me parece muy interesante ese tema. Yo recomendaría dos cosas. La red CIAL México, la que le comentaba, la red de sistemas agroalimentarios localizados, tiene un área de publicaciones. En el área de publicaciones tiene muchos libros digitales disponibles gratuitos para descarga que llevan muchos años tratando justamente el tema de estos sistemas agroalimentarios como aquellos con denominación de origen, otros que no tienen tal vez este tipo de reconocimientos, pero que funcionan de la manera como yo les platicaba, de este vínculo entre el alimento y territorio. Y creo que la opción de cualquiera de estos libros, que en general son libros coordinados que agrupan el trabajo de varios investigadores, entonces tiene una gran riqueza porque pueden ver no solamente la parte teórica de este tipo de enfoques como el sistema agroalimentario o la innovación o la gobernanza territorial, sino que a la par pueden encontrar trabajos o capítulos empíricos bueno, de estudios de caso que lo que hacen es que ponen en la realidad a prueba ese tipo de conceptos y muestran casos como los que platicamos el día de hoy. Yo considero que la gama que otorga este tipo de publicaciones que la red ha hecho durante más de 10 años es muy rica y puede ser de mucho interés para quien esté interesado en este tipo de temas.